En la tercera práctica de la actividad X, nos piden que hagamos un cálculo de un préstamo mediante el sistema francés. Sabemos que tenemos un importe del préstamo de 6.000 euros, que el tipo de interés nominal anual es del 18%, que el número de años de amortización es 2, con lo cual vemos que además el número de pagos al año es 4, es decir, vamos a hacer pagos cada trimestre. Bien, en la tabla que nos ponen ellos en el ejemplo, nos ponen luego dos espacios, número total de pagos, pues esto es igual, si voy a pagar durante 2 años multiplicado por 4 pagos al año, el número total de pagos va a ser 8. El tipo de interés por periodo, sabemos que el interés es nominal y que vamos a hacer 4 pagos al año, con lo cual esto es igual a un 18% dividido entre 4. Es un 4,50. Bien, en la tabla que nos ponen después para calcular, nos pone el número de pagos, que son los 8, y vamos a utilizar varias fórmulas financieras. Bien, el capital inicial siempre va a ser 6.000 y lo voy a poner como 6.000, es decir, pongo igual a la celda donde está el importe del préstamo. Y en las otras, esta va a ser igual a la inmediatamente anterior. Y esto lo copio hacia abajo. Así que todas ellas van a ser la misma. Para realizar la fórmula de pago, que ya hicimos en un ejercicio anterior, nos vamos a fórmulas financieras, buscamos en la P de pago. Bien, os recuerdo que los datos que nos piden en negrita son obligatorios, pero los dos que están con el texto sin negrita son opcionales, no son obligatorios de poner. Bien, la tasa, leemos aquí, es la tasa de interés por periodo de préstamo. Es decir, que si un 6% al trimestre es dividido entre 4, que es lo que hemos calculado además en una de las celdas. Bien, pues la tasa es este tipo de interés que hemos puesto dividido entre 4. Podemos poner eso o podemos poner directamente el 18% dividido entre 4. ¿Vale? Podemos elegir entre las dos. Bueno, voy a coger, como ya lo he calculado aquí, que es B8. Y voy a fijar ese dato porque es un dato único. El NPER es el número total de pagos del préstamo. También lo tenemos calculado aquí en la celda B7, que también voy a fijar. Y por último, el valor actual o la cantidad que vamos a tener que pagar, ¿vale? Es el capital inicial y lo selecciono directamente de la celda que tenemos al lado y le doy a aceptar. Si copio esta fórmula hacia abajo, nos sale en todos los casos el pago de una cuota de 909,66 euros. Pero como sabéis, cuando uno paga préstamos, y más en el sistema francés, que es el habitual, ese pago al principio son muchos intereses y poco capital amortizado y poco a poco se va repartiendo hasta que el capital amortizado es mayor que los intereses. Bien, pues vamos a deducir, bueno, a calcular cuáles son los intereses. Para eso calcularemos con la fórmula pago INT. Bien, aquí nos pregunta la tasa de nuevo, que es el interés por periodo, es el 18% dividido entre 4 o esta celda que ya la tenemos calculada. El periodo es el periodo que vamos a calcular, que tenemos aquí, que es el periodo número 1. El NPER es el número total de periodos, que lo tenemos en la celda ya calculado, que son 2 años por 4 pagos al año, 8. Lo voy a fijar. Y por último, el valor actual es el capital inicial, que son 6.000. Pulsamos aceptar y copiamos hacia abajo. Ahora vamos a calcular el capital amortizado. Como necesitamos una fórmula financiera, que es pago principal, bien, la tasa vuelve a ser el tipo de interés por periodo y ponemos F4. El periodo de nuevo es el número 1 en este caso. El
NPR es el número total de periodos, que es 8, 2 años, 4 trimestres al año. Y VA es el valor actual, que es el capital inicial, que son 6.000. Damos Enter y copiamos hacia abajo. Vale, para que os deis cuenta que esto está funcionando, voy a hacer una prueba aquí, solamente para que lo comprobéis, que sepáis cómo hacerlo. Doy una autosuma y voy a sumar los intereses más el capital amortizado y veo que en todos los casos siempre me va a dar la suma de intereses y capital amortizado coincide que es el dato de pago, lo que yo voy a pagar. Borro. Bien. El capital, para calcular el capital pendiente, lo que vamos a hacer es poner igual a 6.000 más, porque ya lleva el símbolo negativo el capital amortizado, del primer pago. En el segundo periodo será igual al capital pendiente hasta el momento, más, porque ya lleva el signo menos el capital, la deuda que tenemos aquí, el pago que hayamos amortizado durante este periodo. Y si esto lo copiamos hacia abajo, al final del periodo nuestra deuda es 0. Bien, para calcular ahora la tabla con dos variables, nos dicen que queremos ver cómo va a evolucionar el pago, o sea, lo que tenemos que pagar mensualmente, si tenemos modificaciones en el tipo de interés anual, es decir, si vemos todas las posibilidades de intereses anuales entre el 14 y el 19,50 con variaciones de 50 en 50, 0,50 y con el número de pagos al año, es decir, es un pago al año, 2 pagos semestrales, 3 pagos cuatrimestrales, 4 pagos trimestrales, 6 pagos bimestrales y 12 pagos mensuales. Bien, como siempre, aquí en la intersección, si ahora mismo hemos hecho el cálculo, ponemos igual que vamos a tener que pagar 909,66, pues cómo va a evolucionar este pago con todas estas posibles combinaciones. Nos vamos a datos, análisis easy, tabla de datos. En la celda de la fila tenemos el tipo de interés anual. El tipo de interés anual es el 18%. En la celda de la columna tenemos los pagos al año, que en este caso el número de pagos al año son 4. Le damos a aceptar, tenemos la tabla rellena. Y para comprobar vemos que al 18%, 4 años, es 909,66, que es justo la cifra que nosotros habíamos calculado en el primer ejemplo. Lo remarco un poco para que lo veáis. Bien. 18%, 4 pagos al año, la cuota es 909,66 euros al año. Recordad que si quisiéramos imprimir esta hoja en diseño de página, para que nos lo imprimiera en una hoja ajustado, tendríamos que cupiera en una hoja de ancho por una hoja, una página de alto. De esa manera tendríamos y si quisiéramos, vemos que aquí nos lo ha puesto en una orientación vertical, configurar la página en horizontal, tendríamos todos los datos en una única hoja. Cerrar vista preliminar, está terminado.